Pues este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy, bueno, estamos con el tema de la mentira, continuamos todavía con esta temática. Bueno, yo soy Psicomar Susano, si gustas presentarte, colega. Sí, muchas gracias. Pues yo soy Israel Galicia. Estamos aquí una vez más en el podcast de Perspectivas Psicológicas, que igual como dices con el tema de la mentira, ¿no? Que ya es el tercer podcast. Pues estamos aquí con gusto, Omar, una vez más acompañándote y gracias por la invitación. Claro, y desde luego el día de hoy como que pensé un poco después de varias ya sesiones que hemos estado abordando el tema y traté de llevarme un poquito más relajado y no por eso dejé de seguir como que viendo documentales y demás, pero a lo mejor ya los vi con otra perspectiva. Me pregunté a mí mismo con esta intención de cuando salimos de la carrera, lo hemos platicado, yo estaba en el módulo humanista y me decían, para poder abordar las cosas desde el estilo humanista, pues agarra autores humanistas, ¿no? Y entonces en esta ocasión me di la oportunidad de tener el enfoque de la mentira en cualquier cosa que viera. Ajá, o sea, es decir, tratar de ver cómo se miente o cómo la gente ha tratado de abordar las cosas, a lo mejor hasta con estos sesgos, ¿no? Que podría ser un poco mentira, estos sesgos de no ver otras cosas, ¿no? Nada menos, de hecho, me metí mucho, por ejemplo, a cuestiones de, de clases sociales. Ajá. Ujú. Vi a muchos personajes del YouTube que critican a otros personajes del YouTube, ¿no? O sea, que se meten a este tema de los whitexicans, se meten a este tema de las personas que por su clase, ajá, minimizan o tratan de humillar a otros, ¿no? Y Mm, literalmente, o sea, en su discurso no se dan cuenta algunos que están cometiendo estos problemas de clase, ¿no? Estas humillaciones de una clase a otra, ¿no? En sus argumentos que dan, le llaman ellos que no tienen esta conciencia de clase en cuanto a no saber que pertenecen a una clase, y entonces sus argumentos no se dan cuenta que, por ejemplo, uno por ahí decía que una ciudad sin Uber, pues en realidad es como que un pueblito, así literalmente dicen, ¿no? O cosas mm, como, por ejemplo, que una ciudad que no tiene metro, pues, que cómo, ¿no? Pero pues en México realmente habrá 3 ciudades con metro, según yo entiendo y recuerdo. Y ya hoy en día con esta cuestión del tren, ¿no? El tren Maya, pues ya como que podría considerarse metro, ¿no? Algunas personas dirán, pues es que yo puedo ir de una ciudad a otra, ¿no? Entonces es algo ujú. así como un metro, ¿no? Que por cierto, ese dichoso tren Maya en Japón, estaba viendo también ese dato, en Japón cuentan con un tipo tren Maya, como de estos trenes bala, ¿no? Que recorre todo Ujú. el país, ¿eh? O sea, aquí estamos quejándonos porque recorre 3 ciudades, y en Japón recorre todo el país, y aparte está conectado así como que en subespacios, donde en el mismo estado, por decirlo así, recorre muchas partes, o sea, tienen como, digamos que tienen muchos metros y todo Japón está conectado por metro, ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, son sesgos que ellos no alcanzan a ver y que critican a otras personas y demás. Y entonces ya hay una comunidad, digamos, de creadores de contenido que le vieron también muchas posibilidades a que ese sea digamos que su proyecto de criticar a otros. Ya ocurría en el pasado, ¿eh? Y en el pasado ya ocurría mucho los críticos de youtubers, pero era diferente porque ahora, mm, ahora se agarraron la banderita de criticar por el sentido de clase o por la clase social. Ajá. Y la ujú. verdad es que también es que como que como que se presta, ¿eh? Las personas que critican desde ese argumento, o sea, de verdad que cometen cada error, cada error es que no se dan cuenta y verdaderamente no se dan cuenta que son demasiado criticables. O sea, pareciera como que se abren así como que a la crítica muy, muy fácil, ¿no? El Se caso ponen de también, a poquito, como sí, dicen. recientemente pasó algo, ¿no? Por ahí con realmente no, la verdad es que no recuerdo su nombre, si alguien sabe, pues los que están escuchando, una persona, es una mujer que vendía suplementos alimenticios, ¿no? Y que efectivamente los describía y los vendía muchos diciendo que curaban hasta enfermedades y que eran muy buenos para la salud y demás. Y de repente salió un doctor a desmentir todo eso. De hecho, la tuvo en su programa y la criticó ahí enfrente de ella, diciéndole que ella estaba rompiendo muchas reglas, ¿no? Al publicitar su producto, diciendo que era mágico, ¿no? Casi, casi mágico. Y entonces, de hecho, ella recibió demandas de parte de los doctores, de varios doctores, que dijeron, no, pues es que en realidad está mintiendo con respecto a lo que dice. Y hoy en día, pues, eso pasa muy comúnmente, ¿no? Ya detrás de ellos está la Profeco, donde muchas marcas dicen hacer cosas que realmente no hacen, pero como efectivamente hay un sesgo legal, entonces mientras no les diga nada, pues ellos pueden seguir argumentando cosas mágicas, ¿no? Sí. Pero en ese aspecto es que he estado buscando. Y la verdad es que también, al ser México un país en donde pues la ley se la pasan por donde sea, ¿no? O sea, entonces es muy fácil encontrar este tipo de cosas en, en,
en lugares como donde la gente, pues mientras haya dinero, pues nadie dice nada, ¿no? Caso similar al que decíamos hace algunos capítulos, de lo que hacía los cigarros, ¿no? De lo que hacían los cigarros en su época, al movilizar toda una comunidad para que no se pensara que era adictivo y luego hasta cancerígeno ¿cómo se llama? El cigarro, ¿no? Como tal. Y que utilizan todos sus argumentos legales, pero también utilizan mucho publicidad falsa, ¿no? Sí. Pero es que eso pareciera que ocurre comúnmente en una sociedad mexicana que efectivamente está llena de sesgos, ¿no? De sesgos legales. Pero no sé si tú quieras comentar algo respecto a esto o también a lo mejor pues un poquito de lo que tú mencionabas de los tipos de mentira y eso no sé si quieras irlos metiendo también. Sí, sí, claro. Bueno, mira, ya que abriste este tema, que es de mucho debate, porque por un lado está la gente, refiriéndome a lo primero que comentaste, ¿no? Con estas personas que critican por la clase, por la raza, por la situación económico-social, etcétera. Pues sí, definitivamente hay que poner o tener una postura, ¿no? Ante este tipo de personas, pues definitivamente hay que rechazar todo eso, ¿no? Hay que rechazar a la gente que es clasista, ¿no? Hay que rechazarla en el sentido de no aceptar ese tipo de pensamiento, porque eso es lo que ha hecho mucha división no nada más aquí en México, ¿no? O en algunas poblaciones, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De hecho, por eso surgen las grandes guerras. Pero bueno, eso quería comentarlo al respecto, Marco. Las personas que son clasistas, que son racistas, que tratan de humillar a los demás o sentirse más por cierta situación, ya sea económico, social, color de piel, lo que sea, pues decir, definitivamente no podemos estar de acuerdo con ese tipo de gente, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Ahora, con respecto a lo que mencionas de las empresas que mienten, sí, es todo un tema bien interesante y ahorita que lo abres voy a aprovechar para comentar algunas cosas que yo he visto precisamente en YouTube con respecto, principalmente donde yo he ahondado un poco más, es en la industria farmacéutica, todo lo que son medicamentos que son mentirosos a más no poder, y también porque mienten con respecto a la enfermedad y con respecto al medicamento que ellos otorgan, ¿no? Y también hay que aprovechar para ver esto. Hay muchos remedios caseros, remedios herbolarios, medicina alternativa que sí funciona. Ajá. Yo ahorita no soy quien para decirte este sí y este no, pero sí hay mucha medicina alternativa que funciona, le funcionó a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, a abuelos, papás, etcétera, y nos podemos ir hasta épocas ancestrales, ¿no? Casi, casi. Ajá. Pero bueno, podemos irnos con el origen de México, tiene mucha cultura, ¿no? Sabemos que México es un país que tiene tal vez si no el país número uno en cultura, en historia, en el sentido que podemos hablar de los mayas, de los mexicas, de los aztecas, de los toltecas, de los olmecas, etcétera. Todos ellos utilizaban este tipo de medicina y les funcionaba, ajá, tan les funcionaba que hasta la fecha sigue funcionando. Por ahí la ciencia actual ha estado en contra de muchos métodos alternativos porque lamentablemente se cae en la charlatanería y la charlatanería es una forma de mentir, ¿no? Ya que estamos en el tema de la mentira, pues el charlatán es un mentiroso de primera y miente con respecto a lo que va a lograr su medicamento, pues no medicamento, su pócima o su menjurje ahí casi casi con milagroso, como tú dices, ¿no? Pero sí es cierto que también hay de estas, ¿cómo decirles? Porque no les podemos decir medicina, sí, también porque no, medicina herbolaria, ¿no? Por decirlo así, o estos test, etcétera, que se deben de manejar con mucho cuidado. No estoy yo aquí diciendo, sí, tómense los test y con eso se alivian. No, no es eso. Hay que tener cuidado, porque también hay que acudir al médico y saber qué tiene uno, ¿no? Porque si yo me estoy con puros, a lo mejor remedios caseros y mi enfermedad sigue aumentando, entonces pues ningún remedio casero va a poder contrarrestar eso. Ajá. Pero aquí viene lo que yo quería comentar al respecto, Omar. La industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con medicamentos, también es una industria muy mañosa, muy manipuladora y muy mentirosa en el sentido que quiere desprestigiar a mucha gente que ha logrado descubrir o inventar, por decirlo así, cosas que verdaderamente ayudan a la salud. Pero como no le conviene a la industria farmacéutica un medicamento de ese tipo o un remedio de ese tipo porque es muy fácil de obtener o muy fácil de elaborar, o no tan costoso y obviamente ellos lo que buscan es hacer muchísimo dinero en base a sus medicamentos que dan, porque si bien es cierto, atacan a la medicina alternativa como que, ay, tú dices que es milagroso y, por ejemplo, un remedio de nopal con no sé qué ya te va a curar hasta de cáncer, quizá no podríamos aseverar algo así, pero resulta que la industria farmacéutica sí lo afirma, ¿no? Que tienen tratamientos que pueden ayudar en esto, aquello y esto otro, ¿no? Vámonos al COVID, ajá, ya tenían ahí casi, casi mágicamente su vacuna, ¿no? Cuando las vacunas tardan años en investigación, en saber qué efectos colaterales tienen, pero resulta que con el COVID ya estaba ahí, ¿no? Entonces,
Entonces, esta parte es bien importante. Y la otra, con respecto a la industria alimentaria, también son unos mentirosos de primera, ¿no? Por ejemplo, las Zucaritas, de los Choco Crispies y todos esos supuestos cereales que eran también, te llenaban de energía y vitaminas y minerales y no sé cuánto cuento, en realidad no era eso. Y lo único que han hecho, a la población principalmente infantil, porque aquí esto todavía es más crítico, estas industrias han ido a la población infantil y a enfermarla. ¿Por qué? Pues porque si tú empiezas a ver todo lo que contiene, la gran mayoría de lo que contienen esos supuestos cereales y algunos otros alimentos, según, porque no te alimentan ni te nutren, nada más te llenan, ¿no? Y satisfacen una necesidad de que tu cuerpo necesita azúcar o ese tipo de cosas que le meten, pero a diestra y siniestra, ¿no? Lo que hacen ellos es mañosamente, como decías, y de acuerdo a aspectos de sesgos y situaciones legales que pueden manejar a su antojo, y las pueden manejar a su antojo porque para eso están diseñadas ese tipo de leyes, para que se puedan manipular al antojo de estas grandes industrias. Ajá, no es que haya, yo me atrevería a decir que no hay ahí sesgos o no hay situaciones que corregir, no, las han hecho mañosamente para que todas estas industrias las puedan manipular a su antojo las leyes, ¿no? Por ejemplo, aquí viene, y lo puede comprobar la gente, ¿no? Porque yo ya lo comprobé cuando empecé a ver esto, a ver si es cierto y sí, sí es cierto. Te manejan unas tablas donde te ponen cero grasas, ajá, pero resulta que hay una ley que dice que mientras un alimento no tenga cierta cantidad de grasa, digamos hasta este límite donde ya se puede considerar nocivo, el alimento puede poner que tiene cero grasas, ajá, o cero grasas saturadas, pero sí las tiene. El asunto es que mañosamente esta cajota de cereal o de X supuesto alimento tiene, por decir, 750 gramos. Pero lo que ellos te ponen ahí de cero grasas no es sobre esos 750 gramos o sobre esa caja o esa bolsa de cereal, sino lo ponen ellos en base a una porción. Y ahí es donde viene la maña, el truco y la mentira, por decirlo así aquí en este podcast, la mentira, ¿ah? Así tal cual. Ellos están manejando una porción mínima y ellos están basando en esa porción mínima. Entonces, sobre esa porción mínima y no sobre la cajota, es por la que ellos dicen que cero grasas. ¿Por qué? Porque esta porción mínima, por decir si ellos están manejando 750 gramos de supuesto cereal, la porción mínima que ellos manejan para hacer sus estudios y para decir que no tiene grasas y que tiene una mínima cantidad de azúcar, es una porción de 10 o de 5 gramos. Ellos manejan una porción de 5 gramos. Obviamente en la cajota te ponen cero grasas, entonces la persona cree que se refieren a la cajota, pero no. Ya ahí te ponen con las letrititas, si es que te lo ponen, que en realidad eso de cero grasas está basado en 5 gramos, y en esos 5 gramos hay 1 gramo o 990 miligramos de grasa, y eso legalmente ya te permite decir que esta porción de 5 gramos no tiene grasa, porque cuando llega a 1 gramo, entonces sí, ya tienes que poner legalmente que tiene grasa. Entonces, si lo vamos multiplicando por de 5 en 5 más 99 miligramos, resulta que sí tiene grasa esa cajota. Ajá. Eso es lo que hace la industria alimentaria. Entonces, bien, pues nos están mintiendo, ¿no? Y nos están mintiendo así descaradamente en nuestra cara con la manipulación de las leyes y lamentablemente hay que decirlo, con el permiso de las autoridades, porque las autoridades también saben este tipo de trucos. Y ellos creen o se lavan las manos poniendo ya estas etiquetas negras, ¿no? Grasas o sales o azúcares, ¿no? Creen que con poner eso ya nos responsabilizan a nosotros, ajá, pero en realidad nos están manipulando, nos están engañando y nos están mintiendo. Y esto que acabo de decir lo puede comprobar la gente, ajá. Cuando vean esa cajota, vean que la cantidad sobre la que ellos dicen que no tiene grasa su producto es sobre una mínima porción, ¿ah? Pero mínima porción a comparación de la cajota. Ajá. Bueno, pues eso es lo que yo podría decir ahorita con respecto a esto, colega. Sí, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuestiones en las que nos han manipulado eternamente durante años, ¿no? Ya sabes que no nos queremos meter en temas polémicos, pero hay un equipo de fútbol, ¿no? Amarillo, por decirlo así, que, que Sí, sí, maneja Televisa, ¿no? sí. Que maneja Televisa y que durante años le han hecho mucha promoción, ¿no? Y se decía en el pasado que el programa de Chabelo promocionaba a ese equipo, ¿no? Tan es así que cada que salía del programa de Chabelo decía, arriba el América, ¿no? O sea, literalmente, El ¿no? programa de Chabelo, comedias, programas, películas y todo lo hecho por Televisa promociona a ese equipo. Así es, y entonces es ahí donde caemos en la dichosa manipulación, porque efectivamente ya no es como que le vayas a un equipo por características, que el equipo también es muy bueno, digamos, ¿no? Porque compra muchas figuras y cosas, o sea, tiene argumentos para que la gente le vaya, ¿no? Podrías Sí. decir que es el equipo millonario del país, ¿no? Pero adicional a eso, el hecho de que te lo metan hasta en la sopa, como dicen, porque literalmente sí te lo promocionaban en cereales, en muchas cosas,
Y en ese aspecto, pues mucha gente, muchas generaciones nacieron creyendo que ese era el equipo al cual le tenían que ir, porque pues estaba en sus programas infantiles, estaba en sus programas de comedia, estaba en los programas en donde sea, ¿no? Aparecía. Entonces, este es un ejemplo de manipulación hacia dónde ir, ¿no? Hacia qué equipo irle, Ujú. ¿por qué? Porque pues está en todos lados. Y así como ese ejemplo, pues hay muchos casos de situaciones que efectivamente hasta cuestiones políticas, que cuestiones, si tú quieres, hasta ya meternos ya en temas súper polémicos, en temas hasta de religión, ¿no? O sea, que te la venden y Mira, se mete por donde te, sea. te la paso en el fútbol y en la política, en la religión, ahí sí es terreno peligrosísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, no estamos exentos de que vayan, vengan a nuestra puerta y nos toquen la puerta y nos digan a qué equipo irle en cuestión de religión. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Porque a final de Sí, cuentas, pues sí, la toma de decisión de uno debería ser libre en cuanto a el equipo que tú le quieras ir, la religión en la que tú te quieras meter, la comida que quieras comer. Ajá. Pero ya el hecho efectivamente que no estamos tampoco exentos de eso, porque en la tele tú le prendes a la televisión o le prendes a YouTube o lo que quieras, y ahí está. Come chocorrol, come este pastelito, come este Gatorade. O sea, estamos bombardeados de publicidad que te dice qué hacer. Ajá, y entonces en ese aspecto, de verdad que yo lo veía en su época, cuando salió mucho se puso de moda que eres un chocorrol, ¿no? Y que decían que una persona se parecía a chocorrol y entonces ahí estaba dentro de un chocorrol. En mi mente, colega, de verdad me venían las ganas de un chocorrol y yo quería ir a la tienda y comprarme uno. No sabía por qué, pero tenía ganas de uno. pues Entonces, la el antojo publicidad, mínimo, ¿no? sí, y la publicidad te lleva muchas veces a eso, a tener una decisión que la verdad es que no estaba decidida, sino que en ese momento tomó su curso y así es como nos vamos a ciertos lados. Hoy en día, el hecho de que nos la pasemos en una pantalla durante 2 horas, 20 horas, no sé, apenas despertamos y ya estamos viendo, ya estamos hasta teniendo problemas de ojos porque nos la pasamos viendo y escuchando, el tímpano nos duele, porque pues es nuestra fuente de información. Aparte, el ser humano es muy curioso, entonces todo el tiempo quiere estar ahí escuchando algo, ¿no? Algo nuevo. Entonces, es una manera de manipulación, de algún modo. Ahora, tampoco no le vamos a echar la culpa todo a la publicidad, a los medios. También nosotros creo que tenemos que elegir y cómo educamos, ya lo decíamos la otra vez en tu podcast, Pienso Luego Existo, de que cuando se juegan videojuegos, efectivamente tenemos que ser cuidadosos en cómo educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si la manera de educarlos es darle un teléfono, pues lógicamente que cuando venga la restricción, cuando ya le queramos decir hasta un tema moral de, es que eso que estás haciendo está mal, pues no vamos a tener cara de cómo restringirles la tecnología, porque nosotros mismos se las dimos para que estuvieran tranquilos, ¿no? Entonces, es ahí donde también nosotros cometemos ese error de cómo educamos a nuestros hijos, porque a final de cuentas no estamos metiéndonos en una temática de valores, una moralidad, no le estamos transmitiendo, y a final de cuentas esos dichosos principios que hoy en día más bien parecen como que un argumento publicitario, porque ya no parece algo que se haga en casa, esos principios pues era decirle a los hijos qué estaba bien, qué estaba mal, ¿no? O sea, decirles cuando si tomaban algo que no era suyo y en casa te decían, no, eso no lo tomes porque no es tuyo, ese ya es un principio que se hace en casa. El decirle, no le digas groserías a los adultos, eso es un principio, esos son valores, ajá, que antes se hacían en casa, pero que hoy en día la gente, yo pensaba, ¿no? Que antes se trataba de una cuestión de edad. Yo pensaba que las personas como de 26 a 35 años, pues como estaban en plena juventud, pues se la pasaban como que con sus pulsiones, viendo otras cosas, pensando en la novia a los que tenían novia, en tener novia a los que no tenían novia, y estaban tan absortos en sus pensamientos que no tenían tiempo de dedicarle tiempo al hermano menor, a los hijos, ¿no? Pero después te das cuenta que hoy en día, pues no, personas de otras edades también se la pasan en sus cosas de adultos, ajá, los niños en sus cosas de niños, entonces parece que ya nos encontraron el modo, los teléfonos, el YouTube, el TikTok, ya nos encontraron el modo para que estemos ocupados ahora en ver su publicidad, su contenido. Y esto pues definitivamente ha hecho que la sociedad se parta en cuestión de valores, de principios y que no tengamos un espacio en donde se fomenten. Antes era muy importante el espacio de la hora de la comida para que ahí todos estuviéramos reunidos y pudiéramos platicar cosas, ¿no? Cualquier cosa ahí, comer y platicar, ¿no? Pero hoy en día, pues llegamos a la hora, si es que nos juntamos a comer, pues todos llegan con su celular, ¿no? Ya hasta ahí empieza a haber como restricciones de, no, pues cuando vengamos a comer, el celular se los quitamos, ¿no? ¿Para qué? Para que otra vez nos volvamos a juntar cuando bien nos va. Por cuando no, pues es como que el hijo llega hasta como a las 500 llamadas, ¿no? Llega al sentarse y todavía que le van a dar de comer,
pues todavía llega así como que enojado, ¿no? Aquí estoy, dame de comer, casi casi, ¿no? Reprochando por qué lo llamaron, ¿no? Y llega con su celular, ¿no? O con sus audífonos ahí a sentarse. ¿Por qué? Porque está escuchando algo importante, ¿no? Y ahora hay que respetar al hijo, al niño emperador, porque ese niño, pues, es el que toma las decisiones de la casa, ¿no? Y efectivamente la publicidad también vio esa posibilidad en ese tipo de niños. Tan es así que en los noventas, me parece, en los ochentas, noventas, el niño emperador era el factor para venderle a las familias que ya no estaban comprando, ¿no? Entonces dijeron, pues es que los papás le hacen caso a su hijo, todos los papás le hacen caso a sus hijos, entonces hay que venderle al niño, ¿no? Y empezaron a hacer publicidad para vender el nuevo Nintendo, ¿no? Para vender cosas así, las consolas se enfocaron en venderle a ese niño berrinchudo y ese niño que le podía manipular a los papás, porque sabían que el niño no tenía dinero, pero sabía que si el niño decía yo quiero esa consola, pues los papás actuaban en consecuencia y se la daban, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que es algo que nos incumbe a todos en diferentes aspectos, ¿no? Pero la verdad es que sí estamos bombardeados de información hoy en día, televisión, hoy en día las plataformas de streaming, todo lo que hemos estado por ahí platicando en Pienso Luego Existo, el YouTube, también en este aspecto la publicidad que vemos en redes sociales. Los streaming tienen ya un espacio en donde te meten un anuncio, ¿no? Ya no es nada más el YouTube metiéndote anuncios. En Spotify te meten anuncios. O sea, ya todo tiene anuncios en donde pues ese es el gremio donde vieron la posibilidad de meter publicidad pues para que te sigan vendiendo cosas, ¿no? Porque antes ya Ujú. estábamos bien salvados de la publicidad si teníamos Netflix, ¿no? O si teníamos Amazon, porque al final de cuentas ahí ya no nos metían publicidad, entonces nos agarrábamos y a las horas ahí viendo eso y sin que nadie nos molestara. No, ya hoy en día ya son obligatorios, ¿no? Ya me llegó la notificación de Amazon también donde Ujú. vamos a poner ya anuncios ahora sí, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues para que tengas menos tiempo de anuncios, te vamos a poner un anuncio específico cada determinado tiempo, ¿no? Y así comienzan. Y después, pues lógicamente esa es su manera de producir, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos ya tienen contactos o les pagan por esa publicidad y pues se generan más dinero, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto, colega. Sí, porque definitivamente estamos ahí en un mundo de manipulación, pero como dices, ¿no? También es importante que uno pueda hacer conciencia y uno se haga responsable de uno mismo, ajá. No dejarte llevar por todo eso, sino que también uno tiene la posibilidad de reflexionar, ¿no? Y analizar lo que nos ponen en todos lados. Por ejemplo, si me ponen el anuncio este que decías, ¿no? Del chocorrol, pues sí, definitivamente a quienes nos gusta el chocolate, el pan, pues nos ponen un chocorrol y se antoja de inmediato, ¿no? Y si quieres irte a comprar unos, ajá. Pero el punto aquí, por ejemplo, relacionándolo a la mentira, es lo que te están ocultando, porque definitivamente son productos que te van a ir haciendo daño, ajá, y no te lo ponen, ajá, no te lo dicen, mira, es muy rico el producto que te estoy ofreciendo, pero ten cuidado porque si lo comes demasiado, pues te va a terminar haciendo mucho daño, ya ni siquiera daño, te duele el estómago, y te enfermas de la panza ya, ¿no? Sino que son productos que están relacionados incluso al desarrollo de cáncer. Ajá. Dijéramos, bueno, pues te duele el estómago, una infección y ya, pues como quieras, te la aguantas unos días, ¿no? Pero cuando ya son productos que van asociados a enfermedades que sí son crónico-degenerativas o hasta terminales, entonces dices, pues, ¿qué está sucediendo? Ajá. Entonces, una cosa es que te manipulan para que te vendan o te den lo que ellos quieren, ajá, y ellos saquen dinero porque a lo mejor no te están vendiendo directamente algo el YouTube, ajá, pues pone su contenido y ya tú lo ves si quieres y si no, pues no lo ves y ya. Si lo ves, pues entonces tienes que ver anuncios a diestra y siniestra ya también, ¿no? En el YouTube que no pone anuncios, ya pone anuncios a cada momento. Bueno, pero ellos te dicen, si quieres ver YouTube sin anuncios, entonces nos tienes que pagar, ajá. Y entonces ahí viene la manipulación. Pero esta manipulación también tiene un origen, ajá. ¿Cuál es el origen? Que te generan una necesidad. Entonces, cuando a uno le generan una necesidad, pues entonces va uno y quiere adquirir ese producto o quiere estarlo viendo o te generan una adicción incluso, ¿no? Por ejemplo, por medio del celular, pues te generan la adicción al YouTube, al Facebook, al Twitter o a todas esas redes, ¿no? Que hay ahí, páginas, etcétera, ¿no? Lo mismo que en su momento hacía la tele o hace todavía, ¿no? Pero ya menos, ya es más difícil. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está más metida en el internet que en la tele. Ajá, la tele sigue teniendo ahí sus cosas que jalan, ajá, que atraen, pero ya cada vez es más difícil. Ya no se diga el radio. Ajá. El radio ya está siendo pues desplazado. Sería interesante ver qué puede hacer el radio para poder sobrevivir, ¿no? Porque está fuerte el asunto ahí, pero bueno, el punto es que te generan una necesidad, te generan una adicción, te manipulan y terminan vendiéndote lo que quieren y ya con el tiempo al precio que quieren, ajá, porque ahí sí se ponen de acuerdo las grandes empresas. Entonces, esa parte, ¿no? De la manipulación, pero aquí cuando lo enfocamos a la mentira, también habría que ver que te están ocultando situaciones que te pueden dañar, ajá, te las ocultan, pues obviamente ellos lo saben, ¿no? Saben lo que genera eso, pero pues obviamente no te lo van a decir, entonces te ocultan y es una especie de mentira también, ¿no?
Mira, por ahí yo estaba viendo, por ejemplo, unas noticias, bueno, son como noticias, pero en realidad era como un documental, donde hablaban Ujú, de las mujeres, las estafas a mujeres por buscar pareja, ¿no? O sea, dicen que hay literalmente así como que una organización, casualmente en África, ¿no? O sea, pero que estas mujeres, estas personas en África se conectan a internet y ujú, platican con personas que están pasando por situaciones difíciles. Dicen que hablan mucho con las personas que están viviendo en Afganistán, ¿no? Que están viviendo la cuestión de Ucrania, que están también en de Estados Unidos. Platican con personas solitarias, ¿no? Con mujeres ujú, solitarias y les venden la idea de que ellos pues son otra persona y que esa persona digamos que es como que un general retirado y dicen que de hecho esa foto, o sea, las fotos del general retirado se han reproducido como 27,000 veces, ¿no? 27,000 veces en diferentes partes, ¿no? Y que ujú, es la foto más, digamos que más fraudulenta, ¿no? Que se ha utilizado, pero no la utilizó él, o sea, el general no la utilizó, lo utilizaron pues para venderles la idea de que esta persona era un soltero codiciado, ¿no? El cual pues digamos que hablaba con ellos en Estados Unidos, en Afganistán, en esta cuestión, en estos lugares donde hay guerra, vendiéndoles la idea de que él pues era un buen prospecto en cuanto a ser alguien que estaba ya retirado, que tenía su pensión, que podía hacer vida con ellas, con estas mujeres. Y entonces ujú. el documental se trata de eso, ¿no? De personas en África y literalmente los graban así a ellos y diciendo, mira, por ejemplo, ahorita me dice que está sola, dice, y entonces pues le dije que si quiere hablamos. Y entonces literalmente le hace una llamada y le dice, oye, pero me gustaría verte, la mujer le dice al africano, le dice, me gustaría verte en la cámara. Le dice, es que yo no sé qué pasa con mi cámara, pero no prende, ¿no? Y dice la mujer, dice, sí, aquí dice que está desconectada. Dice, pues no sé, dice, no sé realmente. O sea, lógicamente, pues su argumento es, no te voy a poner a la cámara porque no soy el de la foto, pero Sí. sí le hablan con cosas bonitas, ¿no? De que, ¿cómo estás, amor? Y cosas así. Y entonces le venden la Ujú, idea de que están conectados emocionalmente, que hacen empatía y demás, pero a final de cuentas siempre bajo la mentira de que, pues, que no puede verse la cámara. Y entonces ya llega un momento en donde, oye, ¿sabes qué, amor? Estoy pasando por una situación difícil, préstame 2,000 pesos, ¿no? 2,000 dólares, ¿no? Porque pues tengo algo que hacer y literalmente se los mandan. Y los africanos, o sea, bueno, esa parte donde hicieron el documental, dicen es que es mejor conectarme a internet, pues para generarme dinero, porque a final de cuentas eh, acá lo necesitamos, ¿no? Y su argumento, colega, esa parte donde me tocó ver, es ujú, en África no tenemos dinero, ¿no? Y hay que quitarle dinero al hombre blanco, en este caso pues a la mujer blanca, porque ujú. digamos que tradicionalmente el hombre blanco nos ha venido a colonizar y entonces nos quitó dinero por colonizarnos. Entonces ahora hay que vengarnos de ellos. Entonces ese es el argumento en el Sí, cual ya, sostienen su mentira, su, ¿no? su supuesta justificación. Ajá, como haciendo justicia, ¿no? Como siendo los Robin Hood. Entonces le están quitando a las personas blancas su dinero, ¿no? Y entonces Ujú, es una manera hasta de sobrevivencia de parte de ellos, porque algunos de ellos dicen, pues es que no tengo trabajo, entonces mejor me meto a internet y hago dinero. Entonces es una manera, digamos, de autoengañarse, ¿no? Y decir que lo están haciendo bien por el bienestar de la sociedad, en este caso de África, ¿no? Hay otra cuestión, colega, que a lo mejor va de la mano, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mundo del contenido, ¿no? Quiero anticipar que en el contenido yo he visto pues estos videos que hace a veces Luisito Comunica, que se ha ido a Japón y demás, y donde él va por la calle y las japonesas están en la calle así, con tres teléfonos en diferentes redes sociales, ¿no? O sea, literalmente haciendo publicidad, haciéndose pues contenido en diferentes redes al mismo tiempo, y literalmente bajo el argumento, ujú, si esta red me paga 5,000 dólares y esta 5,000 o esta me da 3,000, pues ¿para qué me detengo? Me siento en un lugar así como conocido, pongo mis camaritas con su LED, con su luz LED, y literalmente pues hago tres contenidos al mismo tiempo para generar acá 5,000, acá 3,000 y acá 2,000, ¿no? Y en las tres ujú. generan contenido, porque son muchachas que hoy en día, y eso es algo que hay que poner sobre la mesa, hoy en día hay cosas que venden mucho, colega, y que hay que ser como que bien claros. Eh, la- Se vende mucho la sexualidad, ajá, los Ujú. desnudos, ¿no? Vende mucho la polémica, ajá, y vende mucho efectivamente el engaño. Entonces, si te metes a esos ámbitos, pues tienes un mercado. Entonces, hoy en día, efectivamente, esos argumentos en eso en China, en Japón, pues los adolescentes dicen, pues genero dinero por ese medio. Entonces, me pongo ahí con una ropa sexy y en tres lugares diferentes ya estoy generando dinero, ¿no? Entonces, también hay una cuestión que creo que va de la mano también. Nosotros que nos estamos metiendo en este mundo del contenido, ¿no? De las redes sociales, de hacer, pues por medio de nuestra profesión, Ujú. damos temáticas, ¿no? Por ser psicólogos hablamos de temáticas de importancia, ¿no? Pero de repente no nos damos cuenta que este contenido que hacemos nosotros, de repente lo utilizan
otros creadores de contenido dicen, ah, mira, Sicomar Susano habló de la mentira, ¿no? Y el psicólogo Israel Galicia habló de la mentira. Pues deja, yo hablo de la mentira con los argumentos que dieron ellos, ¿no? Y entonces ahora copio contenido, pero como yo tengo los medios, la gente me conoce, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces voy a escuchar el podcast Perspectivas Psicológicas y acá voy a replicar algo que hable de eso mismo sin citarlos a ellos, ¿no? Sin decir que yo lo escuché con ellos. Ujú. Pero, pues, pobrecitos de Sicomar Susano y Israel Galicia, los ven 17 personas, los ven 5 personas. Entonces, yo los veo semanalmente a ellos y por acá hago mi programa con lo mismo que dicen ellos, pero a mí me ven 1 millón de personas. Ujú. Entonces, es una manera de creatividad como tipo piratería, ¿no? O sea, pues, son Un como piratas, plagio, ¿no? ajá, captando efectivamente contenido de los creadores de contenido chiquitos, a ellos así nos llaman, y generando su propio contenido en base a otros, ¿no? A los que están haciendo contenido puro, contenido de algún modo por su profesión, porque pues, la verdad es que esto es una necesidad para nosotros, salir a la cámara, conectarnos, hacer contenidos valiosos, y entonces otros lo copian, ¿no? Pero no sé qué opinas al respecto, porque de algún modo esto sería como una especie de mentira, de engaño, de coerción, no sé cómo llamarlo, pero tiene algo de eso, ¿no? O sea, no sé si tú lo veas de esa forma, colega. Sí, también porque definitivamente es un engaño, ¿no? Cuando alguien agarra este contenido de alguien más y lo pone como suyo, pues definitivamente es un engaño, ¿no? Y que supuestamente hay reglas, ¿no? En YouTube, en Facebook, todo eso para proteger ese tipo de contenido, ¿no? Que se supone que deberían de detectar que, por ejemplo, Perspectivas Psicológicas ya se subió en el canal de Psicomar Susano y entonces cuando alguien más lo está utilizando, supuestamente deberían de detectarlo, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo va a hacer así tal cual, ¿no? Yo ya los vi, pues como que me interesó esto, aquello, yo lo agarro, lo acomodo a mi manera y eso lo he visto mucho, ¿no? Lo he visto en canales que hablan de música, de películas, etcétera. Ves una persona hablando de algo y de repente ves a otra hablando de lo mismo, ¿no? Que ni siquiera cambian las palabras, ¿no? Lo así, casi lo están leyendo ahí y ellos lo presentan como su contenido, como que están haciendo su crítica, ¿no? O ellos están, de alguna manera generando eso ahí por primera vez, cuando en realidad pues ya, tú ya lo viste en otro lado, ¿no? Sí, sí me ha pasado y definitivamente dejo de ver a esas personas, ¿no? Así como que, ah, caray, pues, yo pensaba que hacía una crítica de esto y aquello, que era algo genuino, algo que está saliendo en el momento, algo espontáneo, no, pues se lo están fusilando, como decimos, ¿no? Coloquialmente, se lo están fusilando a otro, y entonces ya no tiene caso, ¿no? Pierde sentido. Pero sí, definitivamente vamos a poner que esa es una de las situaciones que pudieran suceder, ¿no? Que bueno, se agarran el contenido de aquí y alguien más lo pone por allá, tiene más vistas, etcétera, ¿no? Pero también el riesgo está cuando dan una información falsa, están engañando a la gente y eso sí puede ocasionar un daño en los seguidores o en las personas en las que están influyendo, ¿no? También ahí sí ya estamos a otro nivel, ¿no? Porque sí ya es preocupante este tipo de situaciones porque igual, ¿no? Los que se agarran y dicen, mira, yo te voy a enseñar cómo invertir y vas a hacer millones y todo eso, investigas a la persona y pues no tiene esos millones que dice que te puede hacer tener, ¿no? Entonces dices, no, pues ni al caso de ver a esta persona. Pero ahí es también jugar con la ingenuidad de la gente, porque hay gente que es muy ingenua, ajá, entendiendo ingenuidad de gente que cree en las otras personas por su nobleza, ajá, no por tontería, porque luego se maneja, ay, eres bien ingenuo, pero le están queriendo decir otra cosa, no eres bien tonto, eres bien, etcétera, ¿no? Pero no, en realidad cuando se utiliza esa palabra de ingenuidad, es haciendo referencia a una persona que es inocente y una persona que cree en los demás, ajá. Entonces hay que entender eso, que hay mucha gente que cree, ajá, en los demás. ¿Por qué? Pues porque son nobles en ese sentido, ajá, son ingenuos y pues no andan pensando, ay, me va a engañar y cosas por el estilo, no, sino verdaderamente lo creen así, ah, pues si lo está diciendo, pues seguramente es, ¿no? Y eso se da mucho, por ejemplo, en las redes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en tiempos electorales, pues nos invaden de falsas noticias y todo eso, ¿no? Que se perdió tal y que hay un producto que es azúcar y es huevo, arroz que viene quién sabe dónde, pero que aquí permitieron que entrara y en realidad te va a hacer daño, promuévelo por las redes para que la gente no lo compre porque pues se va a enfermar la gente. Y cuando investigas ese producto ni siquiera existe, ¿no? Ni siquiera ha llegado aquí a México, pero bueno, ese tipo de situaciones que son para manipular, para engañar y finalmente ad hoc a este podcast para mentirnos, ajá, pero a mentirnos así cínicamente, despiadadamente, ¿no? No es ahorita que hablemos un poquito sobre los tipos de mentiras, no es de esas mentiras blancas, por decirlo así, o de esas mentiras piadosas, no, no, son mentiras con toda la intención de engañar, de manipular, de sacar provecho y muchas veces hasta de,
pues generar un daño, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que te decía de los cereales, ¿no? Los supuestos cereales del tigre Toño, que bien fuerte y cómetelo y no sé qué, y vas a estar así tan poderoso como un tigre, ¿no? Casi, casi, ajá. Pero no, resulta que lo único que vas a lograr es ir fastidiando tu sistema digestivo, ¿no? Eso es lo único que se logra con este tipo de cereales. Que son ricos, pues sí, sí son ricos, ajá. Tienen esa publicidad que te atrae y todo esto, que se supone habían logrado aquí en México ya en este sexenio, se había logrado que empiecen a quitar a esos muñecos, ¿no? Que son así como un imán de atracción para los niños, ajá, y como decías, si son niños que hacen su berrinches, son caprichosillos y voluntarios, yo quiero esto, ¿no? Y los papás ahí están comprándoselo, ¿no? Pero pues lo están dañando, ¿no? Sin saber por qué. Pues porque vienen esas etiquetas engañosas, manipuladoras y mentirosas en las que dice que tal producto trae porque es a la inversa, ¿no? Si te dicen que no trae azúcares ni grasas, ellos están midiéndolo en una porción mínima, ¿no? Pero si te dicen que traen hierro, vitamina B, vitamina no sé qué cuánta vitamina, ellos se están basando que tiene 50 gramos de vitamina, ¿no? Vitamina, un decir, ajá, vitamina B, ajá. Y tú dices, no, pues sí, trae bastante vitamina B, pero a lo contrario de lo que hacen cuando quieren hacerte creer que no tienen productos que te hacen daño y ellos están basando en esta pequeña porción, cuando te dicen que traen vitamina B, es porque ellos están basando en una porción exagerada, ¿no? No en la caja, sino en una porción de quién sabe cuántos kilos, y ahí trae 50 gramos de vitamina B en una porción de 100 kilos, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pues es una porción de vitamina B muy mínima. Eso es lo que hacen, entonces, pues caemos en lo mismo, nos están engañando, nos están manipulando, nos están mintiendo, y todo esto se maneja, como dices, Omar, en las redes sociales, en la publicidad, los youtubers, estas personas que agarran contenido de alguien más, y ahorita ya tiene ratito, ¿no? Desde el año pasado principalmente empezó todo esto de los plagios, ¿no? En la política, ¿no? Principalmente que plagiaron aquí, plagiaron allá, y resulta que hacen lo mismo, ¿no? Una persona que tomó un 10% de alguien más es un plagiador y hay que atacarlo y hay que acabar con él. Pero otra persona, ajá, que plagió el 60%, resulta que no, que sí lo aprueban, ¿no? Nada más fue 60%, no pasa nada, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Nos manipula nuevamente, ¿no? El que plagió 10%, Es es un malo, ¿no? plagiador de lo peor, ¿no? Y que se agarró un 60, 70%, no pasa nada, ajá. Es en ese mundo en el que vivimos, ¿no? Oye, colega, también otra cuestión que a mí me incumbe, que tiene mucho que ver con esto que estás platicando, es la cuestión del algoritmo. El algoritmo, Ujú, hoy en día que dicen que es una de las inteligencias artificiales que le ha ayudado mucho principalmente a TikTok, porque tiene un algoritmo más desarrollado que los demás, en el sentido de que ujú, te va poniendo contenido de acuerdo a lo que más ves, a lo que más visualizas, ¿no? Si tú de repente ves a un político, ¿no? Que te apareció ahí, pues ahora te van a estar lanzando más publicidad de ese político, ¿no? Pero si de ujú. repente ves videos de comida, pues el algoritmo se da cuenta y te empieza a mandar videos de comida, ¿no? Y los demás redes sociales, todas tienen algoritmo, ¿no? Pero ya ahorita, pues el YouTube, el Facebook, tiene algoritmo de acuerdo a lo que ves, ahí te lo va poniendo, ¿no? Hay una cuestión, ya hace tiempo en YouTube me di cuenta de que veía los 10 mismos contenidos, ¿no? Y de Ujú, repente como que pues, lógicamente no tenía conocimiento mucho del algoritmo porque iba iniciando el algoritmo y no nos lo habían comentado tanto. Y de repente me di cuenta de que yo antes veía ciertos creadores de contenido que ya no me aparecían tanto, ¿no? Entonces en YouTube lo que hice fue decir, a ver, déjame fijo cómo puedo ver nuevo contenido, porque pues en realidad yo me meto a YouTube y siempre veo lo mismo, ¿no? Y ya me ujú, cansé de lo mismo. Y entonces vi que efectivamente decía una parte donde decía explorar, ¿no? Explorar videos, explorar audios, donde de repente me llamaba la atención la falta de interés que me generaba meterme a esa sección, ¿no? Porque yo me metí a esa sección y veía puro desconocido, desconocidos por acá, desconocidos por allá. Y yo decía, no, pues mejor me quedo con lo que ya conozco, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ujú. por eso, por algo los he elegido, ¿no? A estos suscriptores o me suscribí a esos canales, porque tienen el contenido que yo quiero ver, ¿no? Pero de repente, pues en ese entonces a lo mejor no tenía una intención de ver otras cosas nuevas y demás. Pero ahora que ha venido esa necesidad de ver documentales y demás, pues ahí le pongo en el buscador documentales que hablen de mentiras, ¿no? Y ya me empiezan a venir nuevos contenidos, que la verdad es Ujú. que han sido muy, muy interesantes, porque cuando le das documentales, pues vienen cosas un poquito más científicas, ¿no? O ya ves creadores de contenido que ya se basan más en eso, en la ciencia, hasta hacen experimentos y cosas así. Y pues un documental te dura 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no?
los filósofos estos te llegan a hablar hasta 2 horas y media. Y son contenidos que pues, le ves ahí la importancia, ¿no? En estar escuchando, no viene todo al momento y así sintetizado, ¿no? O sea, en Ujú, un programa de 2 horas y media, seguramente 15 minutos son importantes, pero pues tienes que chutar todo para más o menos ir entendiendo ciertas cosas, ¿no? Y es la parte, es como leer, ¿no? O sea, pareciera como que no todo es importante, pero pues tiene algo de interesante que te lleva a cierto argumento que es lo más esencial de esa plática, ¿no? De esa lectura. Y ujú. entonces en ese aspecto me he dado cuenta de eso, o sea, el algoritmo de algún modo también es una manera de manipulación, de encerrarnos en un cierto contenido específico, ya no sacarnos de ahí. De repente vemos a los mismos 10, a los 10 creadores de contenido y vemos a los mismos y se nos repite y se repite. Y si ese creador de contenido lanzó 10 videos durante la semana, nos van a aparecer esos contenidos. Y muchas veces vamos a decir, pues, si por ejemplo la semana pasada hablamos de videojuegos, pues ahorita esta semana, pues para qué quisieras ver videojuegos, ¿no? Entonces esta semana me empiezan a aparecer videojuegos, pero yo no Ujú. quiero ver videojuegos, ¿no? Entonces ahora de repente me interesa uno, digo, pues quiero ver porque pues, al final de cuentas la semana pasada no lo vi y ahí me tienes, ¿no? Viendo videojuegos, cuando en realidad yo estoy tratando de ver otra cosa, ¿no? O sea, tratando de investigar otra cosa, pero así funciona, de repente pues el algoritmo te mete cosas que pues no necesariamente te interesan en este momento, pero que ahí estás observándolas. Y de algún modo pues es su manera de ellos de darte lo que ellos piensan que tú necesitas, ¿no? Ujú. Nada más que de repente esta sugerencia excesiva, pues llega a ser molesta, ¿no? Llega a ser molesta porque ya lo decíamos en una ocasión, de que de repente, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que le voy al equipo contrario que decíamos hace rato, ¿no? Al equipo amarillo le voy al equipo contrario, ¿no? Entonces, cuando de repente me pareció una publicidad de este equipo, o lo mencionamos aquí, pues ahora el TikTok se la pasa mandándome publicidad de ese equipo, y pues a mí no me gusta ese equipo, ¿no? Y de repente hasta me llegan notificaciones acá de que, está jugando ese equipo, y yo, pues a mí qué me importa que juegue ese equipo, ¿no? Y entonces es ahí donde dices, o sea, como ese algoritmo no necesariamente actúa con tus gustos, también actúa con las cosas que no te gustan y te las va poniendo, Ujú. porque es un poquito hasta creador de polémica, ¿no? Dice, como este cuate lo vio ahí o lo quitó rápido, pues déjale mando de eso, de esas cosas rápido, que quitó rápido, porque a lo mejor pues por ahí lo podemos atacar, ¿no? Y es una manera entonces de que el algoritmo pues no necesariamente te da las cosas que te interesan, sino también las que no te interesan, pues a lo mejor para crear esa polémica, ¿no? En las personas, ¿no? Sí, Entonces nada más como quería ponerlo ahí sobre la mesa porque pues de algún modo sí el algoritmo termina siendo muy sugestionador, ¿no? Queriendo que imponer ciertos bastante. contenidos. No sé si quieras Sí, mencionar algo al respecto, Julio. sí, porque hay otro detalle, ¿no? El algoritmo lo vamos a entender, digamos, así de manera muy sencilla como esa lectura de las vistas que tiene una persona y en base a esas vistas que genera esa persona, del contenido que visita, el algoritmo determina tus necesidades o tus gustos y por eso te mete ahí un montón de contenido de ese, ¿no? Del que supuestamente tú quieres ver. Pero hay otro factor bien interesante, ajá, el factor obviamente dinero, ¿sí? Cuando te empiezan a meter cosas que a ti ni te interesan es porque seguramente alguien está pagando, ajá. Y no porque lo veas tú nada más, ¿no? Así como que a Israel le voy a meter eso y voy a pagar un dineral para que Israel le vaya al equipo que no quiere. Ajá. No, sino que en general meten dinero para que las plataformas empiecen a inundar de ese contenido, ¿no? Y ahí desde el algoritmo pues ya valió para dos cosas, ¿no? Porque ahí más bien es el señor dinero el que ya está mandando, ¿ah? Para que a la gente en general la inunden de esta información, ¿ah? Esa es la otra. ¿Ah? Ahora, con respecto al algoritmo, ahorita que mencionabas esta situación de que, pues yo me metí a YouTube y busqué de esto y ya después el algoritmo ve y según detecta como inteligencia artificial que es mis gustos, entonces me va a empezar a mandar información o contenido sobre eso que yo he buscado anteriormente. Pero también hay otro factor bien importante, ajá, los permisos que nosotros le otorgamos a las plataformas, a los programas y a todas estas aplicaciones que nosotros bajamos sin darnos cuenta. Me ponen ahí, aceptas los términos y condiciones y uno con tal de ya entrar a la plataforma o al contenido, a la aplicación, le ponemos aceptar y pum, ajá. Resulta que entre esas situaciones que nos ponen ellos que según nosotros aceptamos, bueno, no según lo aceptamos, ajá, pero sin haber leído, viene que autorizamos a esa aplicación o a esa plataforma o a ese contenido, lo que sea, ajá, a que utilicen nuestro micrófono y nuestra cámara, ajá, y ni cuenta nos dimos, ¿por qué? Porque no leímos todo eso que viene, y entre todo eso, unas letrititas viene ahí, que autorizamos nosotros para que utilicen nuestro micrófono y nuestra cámara, ajá. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo estoy platicando con alguien de que, pues que los colchones no están bien cómodos, los colchones del anuncio del oso, que hasta se acuesta en el colchón, todo, resulta que en las aplicaciones que abro en las redes sociales me empiezan a salir anuncios de colchones, ajá, aunque yo no lo haya buscado, ajá,
Porque si yo lo busqué, entonces pues sí, el algoritmo interpreta, pues, le interesan los colchones, ahorita le va a mandar un montón de publicidad y resulta que Soriana y que Walmart y que Coppel venden colchones con ofertas, no sé qué tanto, ajá, porque yo lo estuve buscando, voy a buscar colchones porque ya necesito comprar uno. No, aquí con el solo hecho de que yo ya he platicado con una persona y ni siquiera era mi tema, no era el de la otra persona, y, pues creo que en Soriana están vendiendo unos colchones bien baratos, ¿no? Con eso que uno haya dicho, lo detecta el audio por medio del micrófono y las aplicaciones lo captan y entonces me empiezan a meter información. Ajá. Ya lo hemos notado, pero a lo mejor no hacemos tanta conciencia de eso, ¿no? Como que estamos metidos en el mundo de que yo necesito un colchón y ¡ay, qué suerte tengo! Me están llegando promoción de colchones, ¿no? Me siento afortunado, casi, casi Diosito me mandó el comercial de los colchones. No es cierto, ajá. En realidad nos están, pues, ¿cómo decirlo? Lo decimos así, nos están espiando, nos están vigilando, ¿no? Por medio de la cámara y por medio del micrófono. ¿Cómo podemos evitar esto? Nosotros entramos a las aplicaciones del celular o de la computadora o del iPad o de lo que tengamos y nos vamos a los permisos y ahí vemos que todas las aplicaciones que tienen el permiso de utilizar nuestro micrófono y de utilizar nuestra cámara, ¿no? Entonces, obviamente, le quitamos el permiso y ya no va a suceder eso. Bueno, creo, ajá. A lo mejor ahora yo soy el ingenuo, ¿no? Pero bueno, quizás le quitamos y ya supuestamente ya no pueden utilizar eso en ni nuestro micrófono ni nuestra cámara, ¿no? Pero sí es importante porque también es otra forma de mentira, porque nos están engañando, nos están ocultando, vamos a ponerlo así. Cuando hemos platicado de la mentira, dice que la mentira tiene mucho que ver con algo que expresamos y le hacemos creer al otro. A lo mejor ellos aquí lo único que hacen es no decirnos, están ocultando la verdad, ajá. Entonces hay quienes dicen que esto es una mentira, un tipo de mentira, hay quienes dicen que no, ajá, que la mentira sí tiene que ser así, explícita, ¿no? No nada más con que yo oculté algo, no lo dije, ya estoy mintiendo, no. Estoy ocultando, estoy omitiendo, ajá, etcétera. Pero bueno, eso es lo que quería yo agregar al respecto, colega. Sí, sí, claro. Y al final de cuentas, mira, yo un poquito quería poner sobre la mesa esto. O sea, ante todo esto que hemos dicho, efectivamente ya esta toma de decisiones se vuelve más complicada. El tema de las personas, los adolescentes que están en esa búsqueda de la personalidad, que de repente toman modelos, ¿no? De afuera, modelos a seguir, de estas personas significativas, el otro con O mayúscula que dice el psicoanálisis. Entonces, este tipo de modelos a seguir los tomamos de afuera y hoy en día, con estos algoritmos, con todas estas maneras de engaños, de sesgos que tenemos alrededor, pues es más difícil que tomemos un modelo de personalidad genuino, ¿no? Espontáneo, Sí. genuino, que vaya muy de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo. Ya no es nuestro papá nuestro mayor superhéroe o nuestra mamá nuestra superheroína, ¿no? Ya ahora hay cosas más importantes de acuerdo al celular que nos están invadiendo y bombardeando estas figuras emergentes, ¿no? De creadores de contenido, ¿no? Para los adolescentes, yo he escuchado por ahí que la dichosa Kimberly Loaiza, que ni la conozco, que por ejemplo de repente hay otros creadores como el Ibai Llanos, que pues definitivamente es ajeno a nuestra forma de ser del mexicano, y de repente este tipo de creadores de contenido son más importantes para ese adolescente que de algún modo pues tiene esta mentalidad todavía como muy de esponja, ¿no? Y que se deja influenciar por muchas cosas, y de repente le parece más valioso ese tipo de personalidad o este tipo de personalidad que me está ofreciendo las redes sociales, y entonces la búsqueda de la personalidad se vuelve pues probablemente más fácil, ¿no? Porque ya se toman estos modelos más de manera más simple, menos compleja desde luego, Ujú. pero hay que recordar que la personalidad como tal debe de ser compleja, porque efectivamente pues está encaminada a tomar lo mejor de las diferentes experiencias y nosotros que nos tocó a lo mejor otra época en cuanto a la creación de nuestra personalidad, una adolescencia difícil o fácil, ¿no? Dependiendo de quién lo esté diciendo, una época en donde había mucha interacción humana, en donde se privilegiaba mucho este asunto de los grupos, ¿no? El sentido de pertenencia, el tener que no solamente desarrollarse, sino a veces hasta sobrevivir en grupos de adolescentes que eran muy malos o muy buenos, ¿no? Dependiendo de dónde te hayas desarrollado, pero que a final de cuentas eso nos terminó dando argumentos para la vida, para continuar, para tratar de hacer nuestro propio camino, ¿no? Y hoy en día entonces este tipo de personalidades creadas nos dificulta más la toma de decisión, la toma de personalidad. Y esto sí debería ser algo que nos preocupara, ¿no? A los que nos dedicamos a la salud mental, porque a final de cuentas ya estamos desarrollando personalidades frágiles, ¿no? En cuanto a los adolescentes de la actualidad, que para ellos es más simple tomar este tipo de figuras significativas y que a final de cuentas son
son hasta pasajeras, ¿no? Estas figuras significativas terminan siendo de una semana, luego la siguiente semana alguien es más viral, ahora es más importante esta otra persona, y entonces son descartables nuestras figuras de autoridad, nuestras figuras simbólicas. Y entonces tenemos, perdón, tenemos ya consolidada esta parte en donde las relaciones interpersonales también se vuelven menos importantes, se habla mucho de las relaciones, ¿cómo le llaman? Líquidas, creo que se llaman relaciones líquidas, en donde efectivamente pues se elige a la pareja, ¿no? De una manera fácil, y si la persona no da el ancho, pues a la semana se le manda a volar, ¿no? Entonces se descarta, y como dice el programa de YouTube bueno, un programa que se llamaba Next, pues ahora sí hacemos el Next, y una relación, y ahora la siguiente relación, la que sigue, ¿no? Y la que sigue, y la que sigue, porque ya son muy descartables, ¿no? Porque al final de cuentas así se mueve la actualidad, los entornos. Entonces nada más hago un llamado, ¿no? A eso, a que el entorno no nos coma. A final de cuentas también yo podría decir lo mismo de un México en donde vivimos en los engaños, en la estafa, en el fraude, y como lo vemos tan cotidiano, pues de algún modo ya no tenemos argumentos para contraindicar, contradecir eso, porque al final de cuentas ya decimos, para mí es un poquito vergonzoso escucharlo, pero la verdad es que dicen, pues vivimos en México se puede todo, ¿no? Pues mientras tengas dinero se puede todo, entonces ya es preocupante, ¿no? Pensar así, es preocupante saber que eso es cierto, es preocupante pensar que quien tiene dinero pues tiene más oportunidades, quien tiene ingenio pues tiene algunas oportunidades, pero a final de cuentas quien es fraudulento y quien es mentiroso y quien es manipulador tiene todavía más oportunidades, ¿no? O sea, y qué lamentable decirlo, ¿no? Qué lamentable decirlo, pero a final de cuentas es una realidad en la que vivimos y en la que si no te sabes defender, pues entonces no tienes posibilidades, ¿no? Y entonces ahí ves que los que más están triunfando en redes sociales, pues terminan siendo personas efectivamente, ¿no? Que utilizaron el modelo chino de copiar a otros para hacer su iPhone. Y claro, es también valorable que su iPhone lo hayan desarrollado y que lo hayan hecho muy bien, con la calidad necesaria para pues efectivamente copiar un modelo que ya existía, pero ahora con las marcas estas de Huawei y demás, entonces pues ya vendemos un producto equivalente al iPhone, ¿no? Entonces, algo así ese es el modelo de creatividad que se utiliza, válido, porque al final de cuentas no es como que haya algún reglamento en contra de eso, por lo que decías hace rato, ¿no? O sea, las leyes ya se han vuelto hasta más flexibles, ¿no? Porque creo que hoy en día, como dicen, ya se puede tener como que un parecido hasta de un 30%, ¿no? A un producto similar, ¿no? O como dices tú, de un 60% mientras tengas la ley de tu lado, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O a la gente diciendo, a la gente correcta diciendo que eso es válido, ¿no? Entonces, pues nada más es eso, colega, y es como una especie Bastante de poderoso. reflexión. Así es una especie de reflexión a que de repente, depende del lugar donde habites, parece como que las posibilidades se vuelven más o menos, ¿no? Y en México, pues lamentablemente sí vivimos en un México fraudulento y demás. No podemos dejar de lado a la gente que intenta hacer las cosas bien, ¿no? A la gente que todavía estamos en esa búsqueda de que haya contenidos valiosos, ¿no? Contenidos psicológicos en su defecto, en donde se hable todavía de valores, donde se argumenten cosas efectivamente con respecto a una carrera. En este caso nosotros hablamos de psicología, ¿no? Pero yo he visto contenidos muy valiosos de ingenieros, de arquitectos, ¿no? Hablando de su profesión y apegándose estrictamente a hablar de su profesión, ¿no? Y no se salen de ese contenido porque al final de cuentas pues son ellos tratando de fomentar la ética de su profesión, ¿no? Y que eso es importante. O sea, creo que adicional a esto hay personas haciéndolo bien, ¿no? Entonces, con eso me quedo, colega. No sé si tú quieras mencionar al respecto a esto respecto a lo que menciona. Pues sí, digamos que podemos añadir esta parte de que si lo relacionamos hacia la mentira, pues vamos a entender que el acto de mentir supone decir algo que no corresponde a lo real, ¿no? O a la verdad, como también lo decimos, ¿no? Pero independientemente de esto, hay que saber qué intención lleva esa mentira, ¿no? Si la de manipular, la de persuadir, la de aparentar algo que no se es, la de engañar a alguien más y sacar provecho, ajá, o incluso gente ya muy, muy malvada, muy perversa que engañen o mientan con la intención, si no la única, pero sí la principal intención de provocar daño en alguien más. Ajá. Entonces, eso es lo importante de todo esto, ¿no? Pero también con lo que tú mencionas, pues sí, efectivamente, eh, uno quisiera creer que vamos en un camino en el que los seres humanos todavía podemos hacer conciencia, reflexionar, analizar lo que estamos haciendo mal, ajá, incluyendo la manipulación, la mentira, etcétera, y tenemos todavía como que esa salvación, por decirlo así, ¿no? De salir adelante, ajá, de ser mejores personas, de ser mejores, una mejor especie, ¿no? Por decirlo de otra forma, ajá, y lograr quitar muchas cosas negativas en nuestro camino
trabajar como en equipo, ¿no? En conjunto para poder salir todos adelante, ¿no? Pero aquí viene esa parte de lo que se menciona con lo de los cangrejos, ¿no? Los cangrejos que son dos cubetas, ¿no? Sin mencionar nacionalidades, ni razas, ni nada por el estilo, ¿no? Hay dos cubetas de cangrejos y resulta que en una cubeta los cangrejos se van organizando para ir saliendo, ajá. Se pone uno, después otro arriba y otro arriba y otro arriba, y después el que está hasta abajo se va trepando por los que ya están ahí generando como una especie de escalera y van saliendo, ¿no? Pero los que están al último no se quedan ahí, ¿no? Pues ya te amolas, no, sino que los que están aquí lo van jalando, ajá. Y así para que puedan salir todos. Y hay otra cubeta de cangrejos donde todos están amontonados queriendo salir uno con el otro, y ya cuando uno va trepando más, el otro lo jala porque él quiere treparse arriba de este, y pues jamás van a salir, ¿no? Y nosotros decidiremos qué hacer. Si lo de la cubeta uno, todos vamos jalando al parejo, apoyándonos unos a otros, evitando engañarnos, mentirnos, manipularnos, o hacemos lo del otro, pues ahí cada quien se agarra como pueda y ahí sálvese quien pueda, ¿no? Y si ya molé al otro con tal de que yo esté bien, pues ni modo, ajá, no pasa nada. Eso es lo que podríamos reflexionar. Ahora, con respecto a la mentira, ajá, ya enfocándome en sí en lo que es la mentira, estaba viendo que hay un artículo que maneja 15 tipos de mentiras y sus características, ajá, pero antes de entrar a esto, no sé si tú quieras comentar algo más, Omar. Sí, bueno, es respecto a los contenidos, porque a Sí. final de cuentas me he dado cuenta de que una práctica mía es ver contenidos y no me suscribo y no le doy like, ¿no? ¿Por qué? Pero yo defendiendo mi algoritmo, como diciendo, es que si le doy like me va a mandar más de esto, y es que si le doy, me suscribo, me va a mandar de esto. Pero lamentablemente nosotros que estamos en este medio, pues también como que esperamos mucho el que la gente se suscriba y esperamos que le dé like. Yo diría que a lo mejor hiciéramos a lo mejor un acto de reflexión en ese sentido y efectivamente si algo nos deja un contenido, o sea, yo diría, hasta me iría por el tiempo. Si en un contenido tú te quedas más de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos y te dejó algo, pues sí deberías por lo menos darle un like y hacer algún comentario de, me gustó esa parte, ¿no? O me gustó que tocaron este tema. Y con eso ayudan mucho efectivamente a los contenidos que hacemos, porque al final de cuentas yo lo veo mucho cuando me conecto a TikTok o me conecto aquí, yo veo que de repente vienen personas, están un ratito, y sí, a veces un ratito considerable de 5 o 10 minutos, y se van, ¿no? Y está bien, o sea, para ellos pues a lo mejor fue el tiempo que tuvieron para estar ahí, pero si ellos en ese tiempo que estuvieron vieron algo importante, sería importante que le dieran like, ¿no? Y con este like, de verdad que ayudan mucho en el sentido de que pues, nosotros, más que animarnos, porque pues esto de todo modo lo Ujú, vamos a seguir haciendo porque es una cuestión que queremos por la profesión y demás, creo que más tiene que ver con que apoyan el contenido que se hace, ¿no? O sea, con esto nos ayudan mucho porque a final de cuentas lo que logramos nosotros es continuar haciendo más contenidos. Ya hemos hablado como 7 veces de salud mental, ya hemos hablado en esta ocasión 3 veces de la mentira, hemos hablado como 7 veces también de emociones, y esto nos da estas ganas de seguir hablando de esas temáticas, también nos retroalimenta de algún modo para continuar haciendo ese tipo de contenidos, y con esto pues nada más hago ese acto de reflexión de que lo que nos gusta, o si vemos algo valioso en lo que vemos, sí pasemos y le demos como que un like, ¿no? Porque con eso fomentamos que se sigan haciendo ese tipo de cosas. Y al contrario de eso, pues también es cierto, o sea, yo me di a la tarea en esta semana, colega, de ver otros contenidos de otros psicólogos, ¿no? ujú, Porque dije, bueno, pues o sea, a final de cuentas, yo tengo una política, ¿no? O sea, una política en Morelia como tal, trato de no colaborar con muchos psicólogos, porque a final de cuentas son mis competencias, por decirlo de algún modo, ¿no? Es mi ujú, competencia directa. Pero desde luego que si alguna persona tuviera algún contenido valioso o ya estuviera en el camino de hacer contenido, pues desde luego aceptaría a lo mejor una invitación a participar, a colaborar, ¿no? Pero en su defecto, yo esto lo tengo porque efectivamente te decía, ¿no? En el pasado varias veces me sentí como hasta como atacado, ¿no? De que, ¿y por qué haces ferias de la salud psicológica? ¿Y por qué haces psiquefest? O sea, yo antes hacía muchos eventos y yo les respondía, pues yo lo hago porque es mi profesión, ¿no? Y porque es algo que tengo que darle a la comunidad. Si tú no lo haces, pues ahora sí que es tu problema. Yo a final de cuentas estoy entregando algo de mí, ¿no? Y efectivamente luego veía, me daba la tarea de indagar un poquito de esa persona que había hecho ese comentario, psicólogo, ¿no? Recién egresado. ujú, Entonces decías, pues me están atacando por las cosas que hago, ¿no? A final de cuentas. Y no eran uno, o sea, sí fueron muchos, ¿no? Los que atacaban. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a dar la tarea de seguir haciendo lo que me gusta, pero lo voy a hacer afuera de mi estado, ¿no? A final de cuentas voy a ujú, estar buscando personas afuera de mi estado. Y de hecho eso me llevó a colaborar contigo, porque a final de cuentas, pues al no ser de Morelia, de algún modo, pues de algún modo como que podemos hacer un contenido. Yo no interfiero en tus posibilidades. Hoy en día, aunque la terapia puede ser en línea, pues al contrario, ¿no? Hacemos esta sinergia donde colaboramos, hablamos de temas, y si a las personas tu personalidad les parece muy adecuada para que los atiendas, pues adelante, y si mi personalidad les parece adecuada, pues adelante, que me contraten a mí, ¿no? Pero la intención es esa, o sea, que nos conozcan. Hoy en día hay críticas, hasta la otra vez te decía, ¿no? Que vi a psicólogos diciendo,
¿cómo es posible, ¿no? Que estos psicólogos que se creen todólogos y que hablan de cualquier temática, esos no son éticos, ¿no? Cuando al contrario, ¿no? O sea, cuando tú te pones frente a una cámara y demuestras conocimiento, pues esto más bien deberían de ser argumentos para que puedas atender a cualquier persona, ¿no? O sea, en ese aspecto que le puedas dar mejores herramientas, pues para que su proceso sea mejor, ¿no? O sea, que ellos sean capaces de tomar decisiones, de salir adelante. Pero al contrario, ya lo vieron mal, cierta comunidad de psicólogos lo vieron mal porque, pues, ¿cómo es posible que este psicólogo se ponga a hablar de cualquier temática, ¿no? Nos va a quitar el mandado, ¿no? Nos va a quitar a la gente que quiera venir con nosotros. Algunos lo hacemos de esta manera y otros pagan por publicidad y las dos son válidas, ¿no? Al final de cuentas a ellos les hacen su publicidad, nosotros intentamos hacer contenido para que la gente nos conozca, pero los dos son argumentos válidos, ¿no? O sea, quien tiene dinero pues que pague, ¿no? Y quien tiene creatividad pues que haga esto, ¿no? Esto que hacemos nosotros y en verdad, o sea, y que al final de cuentas la gente elija con quién se pueden ir, con otros. Ya me he dado cuenta que no somos el único gremio que tiene esos conflictos, ¿no? Recientemente yo te digo que yo veo como contenido también de arquitectos y por ahí anda de moda mucho el arquitecto Juve 3D, ¿no? Y hace muy buen contenido, ¿no? Pero de repente ya lo vi a unos ingenieros atacando al Juve, y de repente vi a otro arquitecto atacando a Juve. Y al final de cuentas ellos mismos dan argumentos, dicen, bueno, ahorita Juve está por acá, ¿no? Al ratito alguno de nosotros estará por acá. Entonces, entre ellos nada más hacen como ciertas polémicas, ¿no? Pero hasta las hacen ahí como que chistosas. Pero pues al final de cuentas eso es lo que fortalece un gremio, ¿no? Si Sí. vas a atacar, pues hazlo con contenidos, ¿no? Hazlo con contenido para que pues de algún modo se viralicen los dos, ¿no? O sea, y no lo hagas con comentarios ahí mala leche, que nada más lo que hacen es poner argumentos pues inválidos de algún modo, porque pues atacar nada más por Mi atacar, ¿no? argumento son, Son pellizquitos ahí nada más que te dan, pero que aparte lo hacen hasta de cuentas falsas, ¿no? De su segunda cuenta, ¿no? En donde no dice que es psicólogo, ¿no? Entonces, pues nada, es eso, colegas. Ahorita que nos metemos en esto, pues me parece que gran parte de la dificultad de los gremios es eso, como lo decías, lo de los cangrejos, nos atacamos entre nosotros, ¿no? En lugar de que pues, nos pudiéramos apoyar o hasta hacer esta red. Yo decía mucho, en Monterrey ocurre que tienen una red de creadores de contenido y lo hacen muy bien, y de repente viene un invitado que está de moda y de repente lo ves en el programa de Roberto Martínez, lo ves en el programa de Jacobo Wong, lo ves con La Mole, lo ves con Franco Escamilla, lo ves con Dementes Podcast, o sea, hay 5, 6 o hasta 10 creadores de contenido que se van pasando al mismo invitado, ¿no? Y todos tienen, digamos que, a lo mejor hasta contenidos diferentes. Uno los va a ver desde el humor, otro desde la creatividad, otro lo va a ver también de un humor, pero un humor diferente, otro va a hablar a lo mejor de su contenido, de sus, no sé, de su contenido musical, de su nuevo disco, dependiendo de qué persona sea. Entonces, creo que eso se pudiera hacer en este gremio. O sea, ¿sabes qué? Yo tengo un invitado, entonces ahora se lo paso a mi colega Israel Galicia, que también tiene su podcast, y de repente veo a otro creador que está en Monterrey, y también se lo paso, ¿no? Entonces él hace lo mismo cuando él tenga un invitado y me lo va pasando, y así nos vamos como en tipo red, ¿no? Pero la verdad es que eso lo veo complicado en el sentido de, primero, porque pues, hay poca gente ahí haciendo contenido valioso. Y segundo, porque al final de cuentas los que estamos pareciera como que estamos ahí cuidando nuestro producto, ¿no? Como que no queremos que nadie lo toque, ¿no? Porque es nuestro. Entonces, pues el de nosotros sí, yo creo que estarás de acuerdo, colega, que a nosotros quien quiera hacer cortes de nuestro contenido, publicitarlo, compartirlo, que lo haga, ¿no? Al final de cuentas, pues para eso lo hacemos, ¿no? Con la intención de que conozcan estos contenidos más personas y que al final de cuentas, como lo decía yo, si hay algo valioso en este contenido, pues que adelante, que les sirva a las personas, ¿no? Nos arriesgamos, de hecho fue un arriesgue hablar del tema de la mentira, creo que es un tema poco tocado, por eso, porque vivimos en un país que es difícil hablar de eso porque pues, estamos tan involucrados. es Esta como un temática nos, tabú, nos roza ¿no? por todas partes, ¿no? La mentira nos, Sí. nos toca por ahí. Y ya de repente pues es difícil como que decir, no, yo me lavo las manos, ¿no? Cuando de repente volteas para acá y dices, ay, como que ese no era mío, ¿no? Ese libro no era mío, ¿no? De repente, ¿no? Pero Sí, no, colega. Entonces, la búsqueda es hacia hacer cosas positivas, nada más quería como que mencionar esa parte, ¿no? sí, y mira, yo añado esta parte si lo hacemos así es porque nos motiva nuestra carrera, nuestra profesión, y queremos compartirla, ¿sí? No, no es algo que nos queramos quedar casi casi como el Kentucky, ¿no? Su receta secreta y nada más yo me la sé, o la Coca-Cola que tiene su receta y nadie hace un refresco como la Coca-Cola, o como en el gremio de los magos, ¿no? Cuando salió el mago enmascarado que empezó a descubrir los secretos y todos los demás magos se le fueron encima, ¿no? No, aquí debe de ser un asunto de compartir, de que a la gente le sirva, ¿no? Porque a nosotros nos sirve, lo platicamos, etcétera, nos conocen, sí, pero la principal intención es que también le sirva a la gente que nos ve, de lo que escucha de lo que nosotros comentamos sobre las emociones, sobre la empatía, sobre la salud mental, en este caso sobre la mentira, el comportamiento, etcétera. Es importante que la gente le sirva, que le pueda
que lo puede utilizar en su vida diaria. Ajá. Y si le sirve a esta persona y cree que este contenido es valioso para compartirlo con alguien más, pues lo mismo, ajá, sugerirles esa parte, ¿no? No nada más el iOS, sino que lo puedan compartir con alguien que les pueda servir. Platicábamos en un primer podcast de lo que es la tanatología, ¿no? Y a lo mejor eso le puede servir a la gente para saber que están viviendo un proceso de duelo y que en ese proceso de duelo hay etapas y en esas etapas hay rasgos, hay síntomas, hay reacciones que si las conocen, saben que van por el buen camino, ¿no? En un proceso de duelo o saben que se están acercando a un duelo de riesgo, etcétera. O en el segundo podcast que hablábamos de la pareja, ajá, las personas que tienen a lo mejor una problemática de pareja, ven ese podcast, les puede ayudar algún tip que dimos por ahí, algo que tú platicaste, Omar, o miren, en el tema de la pareja, pues algo importante que hay que conocer es el amor, ajá, y la persona a lo mejor eso lo toma, pues sí es cierto, ¿no? Si yo estoy con esta persona es por amor y a lo mejor lo puedo rescatar, etcétera, ¿no? Muchas cosas que les pueden ayudar. Esa también es una de las principales metas u objetivos de estos podcasts, poder compartir lo que sabemos con la gente, que a lo mejor no tiene la posibilidad de acudir a una terapia psicológica, pero que le pueda ayudar un poco, ¿ajá? No como un proceso psicoterapéutico, lo hemos aclarado muchas veces, ¿no? Que recomendamos un libro, una película, estos podcasts, porque les puede ayudar, pero hasta ahí, ajá. Un proceso psicoterapéutico es más profundo, tiene mucho más situaciones muy particulares y muy individuales o muy específicas de acuerdo a la persona que está acudiendo a ese proceso psicoterapéutico y entonces sí le va a ayudar demasiado en ese sentido particular. Ajá. Somos seres individuales y ahí nos puede ayudar muchísimo esto, ¿no? Un proceso, una terapia psicológica. Pero bueno, eso es lo que quería añadir, colega. No sé si quieras comentar algo más. Sí, no, no, o sea, igual meternos a esa temática, ¿no? A lo mejor los tipos de mentiras que tienes, sería importante como que irlos viendo, escuchando, y a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor menciono algo que me he dado cuenta, colega, desde que hablamos de las emociones, ¿no? Ujú, A final de cuentas, decíamos que las emociones terminan siendo como que también una reinterpretación, ¿no? O sea, nosotros reinterpretamos como si fuera un filtro y ya decidimos si esa emoción nos pega o decidimos como que mantenernos ahí equilibrados, ¿no? Pero me he dado cuenta que también acá opera mucho este tema de la interpretación. A final de cuentas, en la mentira es tú observas algo, no va de acuerdo a tus valores y de repente interpreto que eso está mal. ¿Por qué? Porque pues es algo que alguien está diciendo para defenderse o para protegerse. Y entonces la interpretación siempre va a ser importante, ¿no? Pero la cuestión es que si yo no tengo bien afianzados mis valores, a lo mejor eso que yo observo, pues a lo mejor lo veo bien, ¿no? Y resulta que como que lo vi bien y lo interpreté que estaba bien, pues a lo mejor hasta le digo a esa persona, oye, pues te ayudo, ¿no? Te ayudo porque para mí está bien, ¿no? Entonces, ujú, es eso, o sea, parece que nuestro filtro son nuestros principios, nuestros valores, pero siempre la interpretación de que nosotros hagamos de lo que observamos va a ser importante. Entonces, por ujú. eso esto que decimos aquí, pues es importante que la gente conozca, porque al final de cuentas estamos dando argumentos para que su interpretación sea la adecuada, ¿no? Nada más sería Sí, eso, colega. sí, pues sí, no, definitivamente, ¿no? La interpretación es algo, un punto muy, ¿cómo decirlo? Es una base, ¿no? Para lograr entender situaciones emocionales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, etcétera, pues definitivamente tiene que ver con la interpretación que le damos a los hechos, ¿no? O a las palabras, o a las mentiras, o a lo que nos digan, o a lo que esté sucediendo, ¿no? Pero bueno, quisiera aclarar aquí algo que tenemos algunos tipos de mentiras, ¿no? Uno es el de la mentira por error, ajá, que como su nombre lo dice, pues se dice una mentira sin de alguna manera tener esa situación así clara, ¿no? De que voy a mentir, ajá, sino que pues sin darse uno cuenta, pero sin embargo, pues termina siendo una mentira, ajá. Por ejemplo, que ahorita me llegue ahí una información falsa y yo la difundo, pues digamos que de manera, ¿cómo decirlo? Involuntaria, estoy transmitiendo una mentira. Ajá. Ya a lo mejor después me doy cuenta y digo, no, caray, pues sí, la regué y a lo mejor ya depende de uno corregir esa situación con la verdad, ajá, y no dejar, bueno, pues ya lo dije, ni modo. Ajá. No, sino que a lo mejor ahí uno podría tener ese compromiso o esa responsabilidad de decir, no, pues sí, voy a aclarar esto. Ajá. Pero bueno, es ese tipo de mentira. Ajá. Ok. Por otro lado están las mentiras blancas, que sería un segundo tipo de mentira. Ajá. Estas mentiras blancas son las que decimos que son como mentirillas, ¿no? Y como que hasta lo minimizamos, es una mentirita, ajá. Pero se hacen vamos a ponerlo así, tienen mucho que ver con esas mentiras que decimos piadosas, ajá, que son mentiras que se dicen con una buena intención. A lo mejor no se logra esa buena intención, pero bueno, se hacen con esa intención, ¿no? De no generar un daño ni sacar un provecho, sino más bien lo contrario, de generar algo positivo, ajá. No va con una intención de dañar a alguien más, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no deja de ser mentira. Ajá. Entonces, pues ahí tenemos ese tipo de mentira. También tenemos otro tipo de mentira que son les dicen las mentiras azules. Ajá. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, Omar. Ajá. No, está muy bien para que Ujú. conozcamos, digamos, los tipos de mentiras, está muy bien.
Ah, ok. Bueno, entonces decíamos que están estas mentiras azules. ¿Por qué se les dice así? Normalmente se les dice de esa manera, a lo mejor casi casi hasta como azul tirándole a gris, porque son esas mentiras que se quedan como a medio camino. No terminamos de llevar esa mentira a su total, ¿no? A la totalidad de la mentira en sí. Ajá. Entonces, estas mentiras se encuentran entre que pueden ser tal vez buenas, tal vez malas. Buenas en el sentido que no lleva una mala intención. Ajá. Y malas en el sentido no de que lleve una mala intención, sino que más bien puedan provocar algún conflicto. Ajá. Esas son las mentiras azules, ¿no? Como que no sabes distinguir si puedan generar algo bueno, por decirlo así, porque sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo creo que aquí esta mentira azul nos pone ahí como en el borderline, ajá, o ahí como al borde de decir si la mentira es buena o es mala. Hay quien es totalitario y dice la mentira siempre va a ser mentira y la mentira siempre va a ser mala, ajá, siempre va a ser engaño, siempre va a ser ocultar o ir en contra de la verdad. Y sí, pero en el sentido de ocultar la verdad o ir en contra de la verdad, no necesariamente tiene que generar un daño. Ajá. Comentábamos a lo mejor en algún otro podcast que a una persona que se le oculta la verdad para que no se le genere un daño mayor, quizá ahí sí podríamos tener en cuenta esto de la mentira. Ajá. O para conseguir alguna situación, por ejemplo, hace rato hablábamos de todo esto que se da, pues no nada más en México, ¿no? No vamos a centralizarlo aquí en nuestro país, sino en otros países también se da que pues nos vemos en la necesidad a veces de decir una mentira para obtener un beneficio no en contra de alguien más, sino de que si no decimos esta mentira, nos complican todo porque vivimos en un país pero burocrático a más no poder. Entonces, oye, que vives aquí, igual y no vivo ahí, pero digo que sí para ya poder llevar a cabo el trámite, e incluso para cumplir con mi deber como fiscal, ¿no? Voy a hacer un pago, ¿ah? Pero yo sé que para hacer ese pago necesito yo pasar por un montón de trámites burocráticos que no llevan a nada. Entonces, pues sí, voy a decir que vivo ahí, pero al final de cuentas estoy cumpliendo. Ajá. Entonces, por ahí quedan esas mentiras azules. Ajá. Por otro lado, están las mentiras negras, ajá, que se encuentran claramente en el otro extremo, ¿no? Son mentiras que tratan de engañar, que se trata de obtener un beneficio a través de una mala intención. Ajá. ¿Y de qué se trata esta mala intención? No nada más de sacar un provecho de alguien más, sino de dañarlo. Ajá. Entonces sí hay que tener en cuenta esta parte. Esa es la mentira negra. Ajá. Está la mentira por omisión, que es la que también genera este debate. ¿Por qué? Porque quizá podríamos decir, si nos ponemos muy técnicos, ajá, con el lenguaje, etcétera, quizá no sea una mentira tal cual. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos ocultando información, ajá, estamos ocultando parte de la verdad o incluso la verdad total, ajá. Entonces, al ocultarlo, vamos a suponerlo, ¿no? Está un niño y sin querer quema algo en la casa, pero no lo dice, ajá, lo oculta, ajá. Y ya después alguien más puede preguntar por ahí, ajá, oye, ¿quién quemó esto? Ajá. Y el niño no dice nada, ajá, está ocultando la verdad, ¿sale? ¿Por qué? Pues a lo mejor puede incluso hasta justificarse diciendo, no, pues es que no me preguntaron a mí, ¿no? Entonces yo no digo, mientras no me pregunten a mí, pues no digo nada, ajá, porque si me preguntan a mí directamente, entonces ahí sí voy a tener que mentir o decir la verdad, ajá. Entonces, mientras no me pregunten, yo no digo nada, estoy ocultando la verdad. Esta es la mentira por omisión. Hay quien dice que no sería una mentira, ajá, porque la mentira es cuando expresamos algo contrario a la verdad, y hay quien no lo estoy expresando, más bien simplemente no digo nada. Ajá. No sé si hasta aquí Sí. vamos bien más. Ajá. A mí me gustaría, a lo mejor ahorita que estás mencionando los tipos de mentiras, Sí. mencionar que, por ejemplo, a mí en mi época de estudiante de la religión católica, ¿no? Que también no fui, y que en su momento Ujú. me tocó hacer mi primera comunión. Y literalmente, pues sí, cuando estaba haciendo esa primera comunión, sí me vinieron muchas dudas existenciales, ¿no? Y en esa época, pues a lo mejor sin tantos argumentos, yo sí me cuestionaba, ¿no? Porque a veces de repente decía que cuando estamos estudiando pues para esta religión, para hacer la primera comunión, de repente como que pareciera que estuviéramos tocados por Dios en una cuestión así como que muy mágica, muy religiosa, y de repente, mientras hacemos la primera comunión, pues nadie nos puede tocar, ¿no? Porque somos personas que casi casi no nos hablen porque pues voy a hacer mi primera comunión y no puedo mentir, ¿no? Entonces, y cuando bueno, en este caso a mí me pasó cuando fui al confesionario, porque pues es obligación ir para poderte hacer la primera comunión, pues de repente yo decía, pues o sea, a lo mejor tengo más cosas que decirle, ¿no? Al padre, pero a final de cuentas, pues no sé si esté bien que se las diga, pues este señor apenas lo conozco, ¿no? O sea, y te repito, son como cosas que después ya como psicólogo entendí que pues claro, para hacer una confesión, digamos, como tipo moral, pues necesitas conocer a la persona un poco, ¿no? No es así como que pues nada más se las avientes y ya, ¿no? O sea, al final de cuentas entendí esa parte, pero en su momento tenía ciertas cuestiones o dudas como naturales de un niño, no sé, porque, bueno, a lo mejor de un niño ya casi adolescente, porque cabe mencionar que yo hice mi primera comunión cuando tenía 11 años, y de algún modo, pues sí, o sea, y escuchaba mucho a los
sacerdotes o a las personas encargadas de ahí, decir que pues que el alma del niño es pura y que el niño no tiene como que tantos problemas con la mentira y demás, o que se le llegan a pasar ciertas mentiras a los niños porque pues, son niños, ¿no? Y en ese aspecto yo tenía muchas dudas, porque al final de cuentas yo decía, pues sí, o sea, seremos niños, pero pues o sea, al final de cuentas ya es lo que dice la psicología, que somos niños perversos polimorfos, ¿no? En donde de repente pues tenemos muchas sí, cuestiones así como que le hacemos a otros niños ahí travesuras, ¿no? Y a veces travesuras con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, de repente yo también mismo dudaba de que mis mentiras no fueran como tan blancas, ¿no? Y en ese aspecto decía, una de mis dudas existenciales y muy de niño, la verdad, decía yo, por ejemplo, ¿no? En las épocas de ahora que se vienen las cuestiones de que no comer carne y esas cosas, y cuando yo era niño decía, a ver, no comer carne, ¿no? O sea, eso es lo que nos dicen, pero a ver, si me como, por ejemplo, si me como un huevo, pues el huevo después se va a convertir en carne, entonces estrictamente o técnicamente yo no tendría que comer huevo porque pues, el huevo se va a convertir en carne, ¿no? Y yo tenía ese tipo de dudas que de repente pues a lo mejor nadie me las aclaraba y dejaron ir la imaginación ahí mucho, ¿no? Entonces, pero son cosas que yo considero que de repente pareciera que se deberían de conectar tanto el aspecto ético, psicológico con la cuestión religiosa, porque al final de cuentas no están peleadas. Y aquí es donde a lo mejor voy a meter sobre la mesa algo. Me tocó ver Ujú. también entre los documentales por ahí, un sacerdote, ¿no? Que hablaba criticando mucho a la psicología, de hecho, efectivamente donde decía que pues, para que el alma esté pura deberíamos de alejarnos de la psicología, la terapia no es buena y cosas así, pero muy fuertes, ¿eh? O sea, y era su argumento Ujú. nada más como para, pues, yo imagino para darse a conocer, porque ya después me metí a escuchar un poquito lo que decía y no decía nada en contra de la psicología en sí, ¿no? O sea, como que nada más era la manera de llamar la atención. Después me metí, de hecho, a otro cuate que sí hablaba, decía que se llama la psicología de Dios, en donde más bien utilizaba argumentos católicos precisamente para dar terapia. Y la verdad es que me parecieron muy buenos, ¿eh? O sea, como que utilizar un poquito esa cuestión de la justicia y del pecado para meterte a temas terapéuticos me parecieron interesantes. De hecho, pues a tomar en cuenta. Pero el otro argumento fue el que me pareció un poquito manipulador, ¿no? Nada más con la intención de hacerse viral o de darse a conocer, ¿no? Entonces, pues nada Eh, más es eso. yo Ajá, te Yo creo escucho. que va más, ajá, yo creo que va más de fondo, ¿eh? Sí he visto ese tipo de padres, o no sé cómo decirles, que sí van en contra de la psicología porque hay algo bien interesante. Ajá. Normalmente en la psicología entendemos que un ser humano tiene, pues, parte positiva, parte negativa. Ajá. Y se cree, digamos, en ciertas áreas de las religiones, se cree que la psicología como que de alguna manera acepta esa parte negativa del ser humano para justificarla, ¿no? Para justificarnos, y no es así, definitivamente no. Siempre la psicología tiene que ver con estudiar, aprender y saber, ¿no? Conocer, reconocer los pensamientos del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son sus emociones, pero no en el sentido de justificar, ¿no? Por ejemplo, algo así muy claro, ajá, lo que tiene que ver con la sexualidad, ajá. Yo he escuchado, en estas partes, religiosas que prácticamente culpan a la psicología de que la sexualidad ahora sea tan abierta y no sé qué tanto, ¿no? Pero la psicología lo estudia, ¿no? No que lo promueva o que lo sugiera o que lo cree incluso, ¿no? Casi, casi. Pero es esa parte, ajá, y a lo mejor quizá esta persona que tú mencionas va por ahí, ajá. Igual y sí tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Igual nada más ataco a la psicología y me hago famoso ahí entre la comunidad de los psicólogos, ¿no? Porque por lo menos ellos me van a ver para ver qué voy a decir de ellos, porque hay gente así, ajá. Este, pero yo sí lo he notado en otro sentido, ¿eh? Que sí, van en contra, muchos religiosos van en contra de la psicología porque creen erróneamente que la psicología promueve, ajá, por ejemplo, este caso de lo que te digo de a la apertura a hablar de la sexualidad, pero no, en realidad no es eso, siempre se trata de comprender situaciones o temas tabú, que es donde le mueve mucho a algunos religiosos, ajá, que la psicología sí puede manejar y aceptar esos temas tabú, porque ahí están, ajá, el que los ocultemos hablando de la mentira, así como omitirlos, pues no va a quitarlos de la faz de la tierra, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, me parece como muy cierto esto que dices, ¿no? O sea, de hecho me tocó ver un otro argumento de un pastor ahora, de la otra religión, y sí, literalmente ya ahora sí tirándole muy directo a la psicología, ¿no? Y que es donde dices, lo mismo he visto este debate, no es nuevo, o sea, lo mismo he visto ya cuando hablan de la pelea eterna, ¿no? Entre religión católica y cristiana, he visto esa misma pelea ya antes, ¿no? O sea, pero en este caso sí veo que ahora la agarraron contra la psicología, y como bien dices, ¿no? O sea, la cuestión es que acá se argumenta mucho que nosotros se supone que promovemos que la persona, digamos, que tome decisiones a partir de una cuestión personal o moral, ¿no? Y Ujú, de algún modo ellos se agarran de la idea de que no, o sea, no debe ser
las cuestiones humanas no deben ser de humanos, ¿no? O sea, sino que tienen que ser de Dios. Entonces, ya ahí ya le dan otro toque, literalmente, pues mágico religioso, por eso el argumento de mágico religioso, porque a Sí, final de cuentas es un poquito el argumento que utiliza también doble A, ¿no? De darle tu ser a un ser superior porque tú no pudiste, no pudiste con tu esencia, ¿no? No pudiste contra la droga, ¿no? Contra este tipo de sustancia que te hizo ser otra persona o hacer las cosas mal. Ese es el argumento en esencia, ¿no? Pero en realidad, pues sí, como bien lo dices, nosotros desde al contrario de eso promovemos las buenas costumbres, la moral, ¿no? Los valores, los principios. Yo en lo personal no veo nada en contra de eso. De hecho, muchas veces mis argumentos son que tengan una creencia en algo, ¿no? O sea, muchas veces hasta promuevo que tengan su religión, o sea, les sí. pregunto, oye, ¿tú tienes una religión? No, pues que sí soy católico, no, pues que sí soy cristiano. Y yo les digo, pues eso te va a ayudar, porque al final de cuentas tienes que agarrarte de algo, pues para tener esperanza, porque una de las cosas que nosotros notamos mucho más en las personas cuando andan en depresión o en cuestiones vulnerables, es que se desapegan de todo y Ujú. tener Una una base. esperanza en algo, Sí, sí, una sí, base es importante. claro. Entonces yo, lo personal, sí considero que no estamos atacando para nada nunca a ninguna No, religión. no, no, Al no. contrario, la promovemos. Así es, Sí, Julián. No sé. pero Ujú. mira, aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, yo he visto más bien cuando son muy ortodoxos, ¿no? Que son muy cerrados y nada más todo tiene que ser así siempre y no puede cambiar ni evolucionar, ¿no? Siempre así desde que surgió, ¿no? Casi, casi como los cocodrilos, ¿no? Que así como surgieron en la Tierra, así siguen, ¿no? Este, pero sí veo esta parte. Yo donde lo empecé a notar hace mucho tiempo era cuando yo cuando daba talleres en las primarias y en lo que es quinto y sexto grado ya se empieza a introducir el tema de la sexualidad. Y algunos religiosos no querían, ¿por qué? Porque hablarles de sexualidad es incitarlos, ¿no? Por eso te tocaba este tema, porque ahí fue donde yo lo noté. Cuando no, en realidad pues está en el plan educativo, ¿no? Y pues hay que hablarles, ¿por qué? Porque si no se habla de eso y se maneja como un tabú, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a padres, a religiosos, a monjas, haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra, ¿no? ¿Con qué? Con eso que supuestamente tanto atacan. Pero aquí lo importante es entender que no estamos atacando una religión, ¿ah? Las religiones, cada una en su sentido, son muy buenas para el ser humano, como dices, ¿no? Cada quien debe tener sus bases y normalmente las creencias religiosas ayudan muchísimo al ser humano. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido así, siempre creer en algo más, ajá. Y no somos quien para decir si existe o no existe, ajá. Yo, por ejemplo, también tengo mis creencias religiosas, ¿no? Pero ese es el eterno debate, ¿no? Pero el Oye, punto es que no atacamos, ajá. Simplemente lo ideal sería complementarnos, ahí, ¿no? ahí- ahí yo también tenía algo que mencionar. Yo me he dado cuenta, colega, que hay algunas, pues, de hecho, en la religión católica, los padres están muy preparados, demasiado preparados. De hecho, te Sí, pueden claro. argumentar cualquier cosa, ¿no? La teología maneja muchos argumentos muy válidos. Hay una cuestión, cuando tú le das efectivamente este tipo de clases, yo no desconozco los términos porque la verdad es que no he escuchado, o sea, no me acerco mucho, pero me tocó observar que son a veces padres de familia o personas que están muy allegadas efectivamente a los sacerdotes son esas personas las encargadas de dar las clases o la escuela católica o de esas temáticas y efectivamente me tocó escuchar en temas de sexualidad pues argumentos muy inválidos, ¿eh? O sea, en ese sentido pues Ujú. entendiendo que son padres de familia, no necesariamente con alguna preparación en cuanto a que dudas de los adolescentes, porque a veces son escuelas para adolescentes y de repente dices, wow, o sea, esto lo dijeron ahí, pues entiendo que efectivamente no, la persona no estaba preparada para dar ese argumento y que si fueran sacerdotes los que dieran esos argumentos, tendrían muchas bases, ¿no? Muchas bases para abordarlos, pero no así, efectivamente, las personas que a veces están encargadas de dar ese tipo de escuelas. Y es ahí lo que yo se haría el llamamiento a que para esas cuestiones, efectivamente, o sean los sacerdotes o se les llame a la comunidad en ese aspecto a profesionistas que también sean creyentes a dar ese tipo de temáticas, ¿no? Que Sí, efectivamente a veces no se abren porque efectivamente se considera que si se abren las temáticas, pues va a haber pocas personas que estén abiertas a escuchar esos argumentos, ¿no? Entonces, como este tipo, como bien lo dices, el tema de la mentira, el tema de la sexualidad, son tabús que efectivamente no se quieren tocar. A mí una vez se me acercó un padre de familia aquí de la comunidad de mi colonia y me dijo, oye, tú eres psicólogo. O sea, pues ya me conocía. Me dice, oye, tú eres psicólogo. ¿Les puedes decir a la secundaria, por favor, que no hablen de sexualidad? Que eso lo tocamos en casa. Y claro, o sea, ellos como que en este sentido, pues como con la intención de que no los malinformen, porque ese es su argumento, es que están malinformando a mis hijos, ¿no? Pero ciertamente tú ves o sea, yo a mí me tocaba conocer a esta persona y tú ves que no son personas que platiquen con sus hijos de eso. ujú. De hecho, al contrario, se les deja como muy a la deriva en cuestión de platicar de esas temáticas. Y si se Lo llega a tocar, evitan.
Ajá, o si se llega a tocar la temática, de verdad que muy por encimita, ¿no? Entonces, ahí entra la cuestión, efectivamente, por eso dicen que la educación debe ser laica, ¿no? Laica porque precisamente no debe tomarse temas religiosos. Y a final de cuentas, nada más yo estoy contra ese argumento, ¿no? De que si se llegan a tocar esas temáticas, pues que las den personas especializadas, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando me ha tocado ver ese tipo de escuelitas, sí he escuchado personas, o sea, me tocó hablar con los adolescentes y sí dicen, la verdad es que sí los malinformaron, ¿no? O sea, sí los malinforman en ese tipo de escuelitas porque no son personas que puedan hablar de esas temáticas, ¿no? No tienen los argumentos teóricos para hablar de esas temáticas, ¿no? De Nada más yo acuerdo. diría, mencionaría esa parte. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ajá. Digamos que comúnmente lo decimos zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso, porque, por ejemplo, uno tampoco es quien para ponerse a hablar de la religión, la creencia cristiana y todo, porque no somos especialistas en eso. ¿Quiénes lo son? Pues los curas, los padres, los sacerdotes, los pastores, ellos, ¿no? Que se han preparado, porque totalmente de acuerdo contigo, son personas muy, muy preparadas. Ajá. Es como, por ejemplo, cuando uno piensa en un astronauta, ¿no? Y dices, ay, caray, todo lo que aprende un astronauta para poder hacer eso, ¿no? Son personas que saben de todo, ¿no? Igual el sacerdote, ajá. Y uno en psicología, pues también, como no queriendo, tiene uno que aprender de todo. Pero bueno, mira, colega, ¿qué te parece si vamos cerrando este Sí, podcast? Me quedo aquí a la mitad de lo que son los tipos de mentiras. Nos quedaremos con lo que es la mentira de reestructuración. Ya hablaremos más adelante de ella, a lo mejor para el siguiente podcast, porque también hay un tema bien importante que me gustaría tocar, cómo reconocer a personas mentirosas. Ajá. También yo creo que les va a interesar mucho a la gente eso. Entonces, yo dejaría ahorita, digamos, a la mitad de esto de los tipos de mentiras, continuarlo en el siguiente podcast y también, meterme de lleno en esa parte de cómo podemos detectar a gente que nos está mintiendo, ¿no? sí, con todo gusto, colega. Yo nada más igual de dar mis redes sociales, estamos como Psicomar Vale. Susano. Ahí vamos a poner efectivamente la repetición de este programa y suscríbanse, compartan efectivamente y con todo gusto también promover tu podcast, ¿no? El podcast de Pienso Luego Existo en el cual estoy participando y si gustas dar tus redes sociales, colega. Sí, gracias. Estamos como Psicología del Alma en lo que es Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí andamos, ¿no? E incluso hasta en LinkedIn llego a subir los enlaces. Y sí, estamos también incorporando este podcast de Pienso Luego Existo, donde platicamos de muchas cosas y pues contamos con tu colaboración, colega. Muchas gracias. Y pues yo por ahorita terminaría, obviamente sugiriendo a la gente que nos ve que pues sí nos comparta, nos dé like, pues gracias por vernos, por suscribirse, incluso, ¿no? Pues más que nada para que esta información que le puede servir a mucha gente, pues precisamente pase eso, que llegue a mucha gente, ¿no? Y pues aquí en el podcast de Perspectiva Psicológica, siempre un gusto, siempre un placer y un honor, ¿no? Compartir este podcast contigo, colega, donde hablamos de la psicología en sus varios temas, varias áreas. Sí, colega, pues nos vemos en la siguiente entonces y pues que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.